Pues gracias por venir. Buen día. Yo soy Abraham Sosa, soy representante de la división de sensores y lectores de código para Cognex México Sur. Soy representante de la marca. Carolina es representante exclusiva de nuestro recurso dentro de DataWare, dentro del distribuidor. Bueno, mi nombre es Carolina, yo soy consultora de la marca Cognex, justamente dentro de la empresa de DataWare para la organización. Bien. El día de hoy vamos a ver una presentación en la que vamos a ver conceptos generales, conceptos básicos de visión artificial. No sé cuántos de ustedes ya trabajan con visión o hayan trabajado con visión alguna vez. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido o ha hecho una aplicación de visión en su planta? ¿Nada más? Bien. Entonces yo creo que les va a servir de mucha utilidad, creo que va a ser interesante el tema de la visión artificial como tema introductorio. Nada más muy rápido para saber con quién vamos a platicar. No, pero que se presenten, nada más si me pueden decir la planta de la que vienen o de la empresa de la que vienen, eso me ayuda mucho. Acá, ven. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? La parte de desarrollo y venta de IT. Cofose, gobierno del Estado. Cuba, Cofose, infraestructura y Ready, consultoría de negocios. Pues gracias, bienvenidos. La primera parte va a ser una presentación donde vamos a ver conceptos de visión artificial en general, vamos a ver un par de ejemplos, cómo se manipulan los equipos y al final esperamos si quieren acercarse, hacer una aplicación, podemos hacer algo un poco más interactivo. ¿Va? Si tienen preguntas durante cualquier momento, durante cualquier punto de la presentación, levanten la mano, interrúmpanme y con mucho gusto les podemos contestar. ¿Va? ¿Algo más? No sé cuántos de ustedes conocen a Cognex. ¿Alguien de ustedes ya ha visto o trabajado algo con nosotros? ¿No? Bien. Entonces voy a aprovechar para presentarnos. Cognex es una empresa basada en Estados Unidos. Está basada en Boston, en Massachusetts, en un condado chiquitillo que se llama Natick. Está como 20 minutos del MIT, ¿no? De hecho, muchas de las personas que trabajan en desarrollo dentro de Cognex son ingenieros del MIT que hacen desarrollo de software. La materia de visión artificial en el Instituto de Massachusetts, ¿no? El año pasado tuvimos 521 millones de revenue, eso no se los digo para presumir. Es importante porque destinamos como el 15% en investigación y desarrollo de productos nuevos, ¿no? Es la razón por la que siempre hay cosas nuevas sucediendo en Cognex y por la razón por la que cuando alguien de Cognex les marque para irles a hacer una demostración, una presentación de su planta, lo reciban porque seguramente es algo nuevo, seguramente es algo que no han visto todavía. Tenemos presencia, tenemos más de 35 años en el mercado, somos la primera empresa más pionera en temas de visión artificial, ¿no? Quiere decir que tenemos muchos años haciendo lo mismo, empezamos muy bien. Tenemos más de 500 partners a nivel mundial y tenemos presencia directa en más de 20 países y con distribuidores a través de más de 30 países, ¿no? Es impresionante el número de patentes que genera Cognex, ahorita estamos cerca de las 1000. A mí me da mucha risa que pongan la foto de un chinito en este slide, ¿no? Porque siempre un chinito se lo relaciona ahí como alguien que está haciendo ciencia, ¿no? La ciencia no siempre es así. Voy a dejar que Caro platique un poquito de DataWare como nuestro partner, como nuestro distribuidor, para que nos platique un poquito de la empresa. Bueno, DataWare tiene 25 años ya dentro del mercado. Tenemos nuestro corporativo que está en la ciudad de Querétaro. Tenemos una oficina también en la Ciudad de México, pues bueno, estamos abriendo ya nuestra nueva oficina aquí en la Ciudad de León, pues precisamente para poder cubrir toda la parte de maquillo. Yo, además de ser la parte consultora de Cognex, también estoy en el departamento de servicios profesionales, donde en conjunto con Marco Gaitán, que está aquí atrás,
temas de impresión, de qué lado, y en este caso, de visión. También contamos con un departamento de desarrollo, entonces básicamente estamos para integrar cualquier solución que sea. Bien, listo. Bien, lo que les decía, tenemos presencia directa en más de 20 países, tenemos presencia a través de distribuidores en más de 30 países, con más de 500 partners a nivel mundial. Seguramente en la zona de la que estén debe haber más de uno de nuestros propios representantes de marca, ¿no? Aparte del entrenamiento que da DataWare y nuestros distribuidores directamente al cliente final, Cognex tiene una serie de entrenamientos directos al cliente que están disponibles para que ustedes acudan a cualquiera de ellos. Esos entrenamientos son publicados en internet y generalmente van un poquito más allá de un entrenamiento de carácter comercial o de un entrenamiento superficial. Generalmente al terminar esos entrenamientos ustedes pueden considerarse expertos en visión artificial, ¿no? DataWare envía comunicados con los calendarios, las fechas y los temas de cada entrenamiento, entonces les recomiendo que se acerquen a ellos para saber cuándo se pueden entrenar, ya sea un entrenamiento directamente de ellos o un entrenamiento de la marca, ¿no? Esta presentación trata sobre introducción a términos generales de la visión artificial, o sea, para que todos nos llevemos un concepto muy general de qué es visión artificial. Es un tema relativamente nuevo, aunque no. El fundador de nuestra compañía se llama Dr. Bob. Es un ingeniero, un doctorado en el MIT, que una vez con un grupo de estudiantes empezó a desarrollar un algoritmo y se dio cuenta que ese algoritmo tenía un potencial para una aplicación a nivel global, a nivel industrial, y se dio cuenta que había mucha gana ahí, ¿no? Entonces fundó una empresa que se llama Cognex, ¿no? Estos son los pañales, son los orígenes de la visión artificial. Ese equipo que ven arriba a la izquierda, que dice Dataman, para algunos de ustedes que no sepan, nuestra división de lectores de código se llama Dataman, todos nuestros lectores de código se llaman Dataman. Entonces ese de arriba es el primer lector de código que produjo Cognex en la historia, ¿no? Entonces básicamente es un CPU, una cámara tonta, como le decimos, que hace adquisición de imagen y todo el procesamiento se hacía en un punto intermedio, en un punto externo. Del otro lado es como los orígenes de la visión basada en PC. Son cámaras que lo único que hacían era adquirir imagen y después la mandaban a una máquina para que se procesara. Varias marcas de visión en el mercado todavía utilizan esa tecnología arcaica, ¿no? De tener una cámara tontita y que mande la información a un controlador externo para poderse procesar. Nosotros tenemos un buen rato que no hacemos eso. Esa tecnología yo creo que va mucho más adelante que el medio de la industria. Esto es lo que tenemos ahora. Esto es ¿qué hace Cognex actualmente? Es un sensor de visión que es un sensor de gama de entrada, o sea, es un sensor de visión muy sencillo de utilizar, es un sensor muy pequeño, todo está aquí contenido. Vamos a explicar un poquito de sus características más adelante. A un lado tenemos un lector de código de barras manual, ¿no? Que eso al final se acerca y le echan un ojo. Este es un sistema de visión, lo que antes era un sistema de visión como lo de ahí arriba, ahora está todo embebido aquí. Aquí en esta pequeña cámara ya hay adquisición de imagen, procesamiento de imagen, toma de decisiones para ver si es una pieza buena o mala y comunicación con protocolos industriales, ¿no? De una cámara sencillita, una cámara chiquita como estas, pueden sacar comunicación a través de señales digitales o pueden comunicar con protocolo industrial, profil, IP, Proximus, etc. Y todo está ahí adentro, no necesitan nada adicional, todo está ahí. Y el último producto de este lado es un procesador de imágenes para medición de alta precisión en 3D, ¿no? Pues podemos generar imágenes en 3 dimensiones a través de utilizar barrido con iluminación láser para generar imágenes y aplicaciones de medición de alta precisión. De aplicaciones reales para lo que se utiliza la visión artificial. En la industria, vamos a suponer que uno de ustedes o alguno de sus clientes está procesando un bracket para poderlo armar en una pieza de un coche, ¿no? Entonces el operador está con la medición de este punto a este punto y que te diga si esa pieza, de acuerdo a sus dimensiones, es la pieza correcta o es una pieza incorrecta, ¿no? Este es otro ejemplo de una aplicación de visión común de visión artificial, es un filtro de aceite. Y el cliente está buscando que nunca se monte un filtro que tenga algún tipo de obstrucción, o sea, que los parámetros estén obstruidos por alguna razón. Igual, eso en el pasado se iba de producción, se generaba un problema más adelante, y eso generaba un recall, una multa, qué sé yo, un problema que al final de cuentas se traducía en dinero, ¿no? Entonces, con una
una cámara de inspección basada en visión artificial, puedes enseñarle cómo hacer una pieza buena y puedes discriminar todas las piezas que tengan cualquier tipo de error que puedan significar un problema más adelante. Entonces, eso es básicamente lo que es la visión artificial. Estos son algunos beneficios que da utilizar inspección basada en visión en una planta. Básicamente reduces los errores, cuidas la imagen de la marca porque no vas a mandar producto defectuoso al cliente final, ¿no? Evitas multas y en general se reduce el riesgo de recalls, como les decía hace un momento. Al final de cuentas todo esto se traduce en lana, ¿no? En dinero. Entonces, eso quiere decir que la visión, una cámara, una inspección basada en visión, se paga sola en muy poco tiempo, ¿no? Porque la reducción del riesgo de este tipo de problemas se traduce inmediatamente en dinero. Entonces, para los clientes en general hace mucho sentido colocar este tipo de inspecciones. Por eso está teniendo un boom en la industria, ¿no? Toda la industria está haciendo inspecciones basadas en visión artificial. Estos son cuatro puntos en general para los que se usa la visión actualmente. La primera es un tema, son guía, inspección, medición e identificación. Voy a hablar un poquito de detalle de cada uno de ellos. La primera, que es guía, básicamente la cámara a través del algoritmo puede encontrar, por ejemplo, el centro de masa, ¿no? A través de la adquisición de una imagen para poderle decir a un robot o a alguna otra pieza móvil dónde se encuentra en el espacio una pieza en particular. O sea, la puede encontrar, calcular una coordenada en un espacio virtual y decirle a un robot dónde está esa pieza para que el robot se mueva, ¿no? Entonces, guiado de equipo en general es como si fueran los ojos de una máquina. O sea, sabe dónde está lo que estás buscando y te dice cómo llegar ahí, ¿no? ¿Dónde está? El segundo punto es inspección. Es una cámara que está, de hecho, en este punto en particular se quiere evitar que corra me parece que es adhesivo, quieren evitar que se corra el modelo erróneo de adhesivo, ¿no? Para que ese adhesivo no se coloque sobre las piezas del producto final. Si es el modelo de adhesivo erróneo, seguramente va a tener un problema más adelante. Entonces, colocar una cámara es hacer una aplicación a prueba de errores para que ese tipo de errores no sucedan y no se traduzcan después en un problema más complicado. Medición. En el ejemplo de arriba debería estar poniendo un modelo de bujía específico para un motor en específico. En este caso se presentó la bujía que es incorrecta. Eso se sabe porque la dimensión entre el carbón y la punta de la bujía es más larga de lo de la medición del tamaño de la bujía que debería estar poniendo en ese momento, ¿no? Aquí se está realizando una medición de los bordes del pico de la botella para saber que es el modelo adecuado de botella que se está presentando en la máquina antes de que se sople, ¿no? Identificación es bastante sencillo, ¿no? No sé si alguien de ustedes nos puede decir qué entiende por identificación. Básicamente es poder diferenciar entre una cosa y otra basado en cierta información, ¿no? O sea, yo sé que tú eres tú y tú eres tú por cómo vienen vestidos, por su cara, por su pelo, ¿no? Entonces, eso se utiliza muy comúnmente en visión, porque yo puedo enseñarle las características de cada cosa a una cámara para que pueda diferenciar entre una y otra. Pero las piezas en la industria, las piezas de producción en masa, generalmente son muy parecidas, son iguales, todas las piezas son casi idénticas. Entonces, ¿cómo le pides a un operador, cómo le pides a una máquina que diferencie entre una pieza y otra que se ven casi iguales? Eso se logra, o sea, eso se hace con identificación basada en lectura de código, ¿no? Entonces, una cámara puede decodificar la información que está marcada sobre una pieza y te puede decir si uno es fulano de tal o es sutano, ¿no? Es la cuarta aplicación en general para lo que se utiliza visión artificial actualmente. No sé si es real, ¿no? Bueno, también además adicional de esos 4 puntos también lo estamos utilizando mucho para dar trazabilidad a cada uno de los productos. En las líneas muchas veces tienes que instalar una pieza en específico y tú puedes ir previniendo que efectivamente esa pieza se instale correctamente en la que sigue, ¿no? Entonces pueden tomar ciertas características, tanto, no sé, número de serie, modelo, etcétera, y lo almacenando para que ustedes puedan llevar. Este es nuestro sensor de visión con el que trabajamos actualmente. De hecho,
No sé si alguno de ustedes lo conoció, pero Cognex creó el segmento comercial, creó el segmento tecnológico del mercado de lo que ahora se conoce como sensores de visión. Básicamente nació porque había aplicaciones en el mercado en las que se necesitaban para poder inspeccionar una pieza. Vamos a suponer que yo quiero inspeccionar que venga presente en cada una de las crestas en este maquinado. Antes la única forma de poderlo solucionar era poner una bola de sensores inductivos que estuvieran detectando la presencia o la ausencia de una pieza en particular en una posición específica, ¿no? Si la pieza se movía, o sea, tenía un poco de juego, ese sensor, las aplicaciones en general fallaban, porque a pesar de que viniera presente esa característica, el sensor puntual no podía seguir la pieza, ¿no? Entonces, Cognex vio un potencial tecnológico y de negocio ahí y creó un sensor de visión que básicamente, la definición, la forma más fácil de explicarlo, es que es un equipo que sirve para solucionar una aplicación que antes se solucionaba con un sensor puntual, pero con mucho menos número de equipos, o sea, menos sensores y con tolerancia al movimiento y a la rotación, ¿no? Entonces, ahora se coloca, en ese entonces, se colocaba un equipo que se llamaba Checker, que seguramente alguna vez se lo tomarán por ahí, porque hay muchísimos allá afuera, que con un solo equipo, con una sola cámara, podéis inspeccionar el 100% de la aplicación, agregando herramientas de inspección a cada una de las piezas y tolerando el movimiento de la pieza. Entonces se volvían aplicaciones mucho más baratas de implementar y mucho más repetibles y confiables, ¿no? Entonces, eso se puede hacer todavía hoy, ¿no? Una de las características importantes de este equipo y en general de todos los equipos de Cognex es que tienen luces y lentes intercambiables. ¿Eso para qué sirve, no? En general, los procesos de manufactura tienen ciertas limitantes de espacio, de economía, ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de tener luces y lentes intercambiables quiere decir que si necesito que el sensor trabaje a esta distancia para poder obtener una foto de este tamaño, probablemente voy a utilizar un lente de 3.6, un lente cortito, así decimos nosotros, que pueda ver esta área de inspección a cierta distancia. Pero si tengo restricción de espacio y necesito alejar mi sensor, puedo montar un lente de 8, un lente de 16, un lente de 25, un lente de 50 milímetros, ¿no? Y poder tener diferentes distancias de trabajo para diferentes tamaños de pieza, para diferentes tamaños de foto, ¿no? Entonces el hecho de poder tener lentes intercambiables les permite que el sensor se adecue a la aplicación en lugar de adecuar la máquina a la inspección por características del equipo, ¿no? Otro aspecto que es muy importante, que es el tema de los intercambiables, es que diferentes piezas reaccionan distinto a diferentes tipos de iluminación. Por ejemplo, una pieza metálica, cuando le aplicas luz azul, tiene una característica de imagen muy distinta que cuando le pones una luz infrarroja o cuando le pones una luz roja, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como especificadores o como recomendadores técnicos de equipo es poder ayudarnos a hacer pruebas para determinar el tipo adecuado de iluminación, el tipo adecuado de filtros ópticos para trabajar con esa iluminación y el tipo adecuado de lente que necesitan para trabajar a diferentes distancias, ¿no? Eso es lo que hace un consultor de visión, poder hacer pruebas para especificar el equipo que funcione para su aplicación. Estos son nuestros equipos de visión en 2D, estos son sistemas de visión. La diferencia es, digamos, diferenciación de tecnología en gama de producto. Este equipo es el sistema de visión más pequeño del mercado. Ahí mismo está embebido adquisición de imagen arriba, procesamiento de imagen y toma de decisiones en medio y comunicación con protocolos industriales hasta el final, ¿no? Ese equipo no necesita ningún controlador externo, no necesita nada más para poder hacer una aplicación completa, ¿no? Entonces casi no toma nada de espacio en su máquina y es muy sencillo de configurar. Ahorita Carlos les va a enseñar un ejemplo de cómo se configura una aplicación de este estilo, ¿no? Estos son nuestros cabezales de medición de alta precisión. El del lado izquierdo es medición de alta precisión en 2 dimensiones y el del lado y es una medición de alta precisión en 3D. O sea, podemos generar imágenes en tercera dimensión para poder hacer inspecciones incluso en eje X, Y y Z, ¿no? Este es un diagrama general, es un diagrama muy simplificado de cómo funciona una aplicación de visión. El primer paso, el punto 1, es que una pieza llega, o sea, si es una línea de producción, una pieza se mueve y llega al punto donde la voy a inspeccionar, ¿no? O sea, una banda movió la pieza enfrente de la cámara. El segundo paso es que hay un sensor de trigger, puede ser un sensor inductivo o lo que sea, que le avisa al sistema de visión que hay una pieza ahí enfrente, ¿no? Y le pide que tome una foto, o sea, le pide que haga un trigger.
Ese trigger incluye iluminar una pieza para poder obtener una imagen, o sea, tomar una foto, de manera muy sencilla. Y con esa foto el sistema adquiere una imagen en el sensor CCD y a través de esa imagen que adquirió se hace un juicio de si las características en esa pieza son las deseables o no son deseables de acuerdo a lo que se le configuró, lo que se le pide a la cámara que inspeccione cada vez, ¿no? Y el último paso, el paso 6, es que una vez que se tomó esa decisión, una vez que el sistema decidió si es una pieza buena o una pieza mala, comunicó esos resultados a un PLC o a un sistema destino, una torreta, un rechazador, lo que sea, ¿no? A través de mandar un pulso de 24 volts o mandar una comunicación a través de comunicación Internet, y en consecuencia tú puedes pedir al operador que haga algo o que un rechazador haga alguna actividad específica. Una parte muy importante de los sistemas de visión, de hecho si se fijan el paso 5 es que las herramientas de visión toman la decisión. Cognex se considera a sí mismo una empresa de software más que una empresa de hardware. A pesar de que vendemos cajas y surtimos equipo, lo que es realmente valioso en nuestros equipos son los algoritmos que están embebidos ahí adentro. Un algoritmo de inspección es lo que hace la diferencia entre que una aplicación sea confiable o no funcione, ¿no? Y Cognex es por mucho líder en desarrollo de algoritmos de inspección para visión artificial. ¿Qué son herramientas de inspección? ¿Qué son herramientas de visión? Caro aquí les va a enseñar un ejemplo de cómo se utilizan o cómo se programan las herramientas de inspección en una aplicación de visión. Ella tiene conectada un sensor de visión Insight 2000 aquí y está utilizando su laptop para configurarla y ahorita les va a proyectar una aplicación muy sencillita. Es una pieza de un cliente real en la que el cliente necesitaba diferenciar entre un tipo de conector A y un tipo de conector B, que son bastante parecidos, pero que el pinout es distinto. Entonces necesitaba asegurarse que el operador no se equivocara del tipo de conector para no enviar una pieza defectuosa al cliente final. Bueno, yo estoy utilizando una de las herramientas para justamente configurar nuestros equipos. Se llama el Insight Explorer. Aquí lo que ustedes pueden ver, estoy tomando una foto del conector que debe de ser el correcto. El pinout debe de ser naranja, azul, amarillo y rojo, ¿no? La ventaja que tiene el Insight 2000 también es que te puede diferenciar colores. Entonces tú le puedes decir qué color está bien y qué color está mal. Las herramientas que estoy utilizando, en este lado se ponen aquí en la parte izquierda, estoy utilizando herramientas de presencia y ausencia. Estoy utilizando una herramienta de recuento de píxeles, ¿no? Que es donde tú estás tomando el color que debe de ser. En la parte derecha, donde viene un tablero donde todos los elementos están en verde, esto me estás diciendo que justamente esa herramienta está en OK. Vamos a hacer un tigre. Aquí estamos poniendo a funcionar ya la cámara. Bueno, todo está aprobado. Es una manera muy sencilla para poder agregar estas herramientas, solamente son 2 o 3 clics. Por ejemplo, no sé, una herramienta de medición, tomar la distancia entre cierto punto. ¿El conector? Utilizar el conector que está aquí. Y ya nos está tomando la distancia. Esta la podemos hacer conversiones ya sea en centímetros, pulgadas, etcétera. Actualmente está en centímetros. No sé si más o menos les quedó claro. Lo que hizo Caro fue agarrar una herramienta de medición de distancia y le pidió que midiera la distancia del ancho del conector, ¿no? O sea, además de que está diferenciando el color de los cables, el modelo del conector en particular, también está haciendo una medición. Entonces cada vez que tome una foto, pues dar un trigger. Cada vez que Caro tome una foto, el sistema va a volver a hacer otra vez la inspección y otra vez la inspección y otra vez la inspección. Todos los parámetros, ¿verdad? De todos los parámetros, todo el tiempo, ¿no? Y no solamente te puede decir si es una pieza buena o mala en general, sino que te puede decir específicamente cuál herramienta fue la que falló, ¿no? Por ejemplo, si el que falló fue el cable azul,
Tú puedes pedirle que te dé el nivel de detalle, incluso comunicarlo de manera visual al operador, poner un HMI ahí enfrente de la máquina, decirle al operador que lo que te equivocaste es en esto, ¿no? Entonces eso reduce considerablemente el tiempo de retrabajo y obviamente evita que una pieza mal maquinada siga su camino en una línea de producción, ¿no? No sé si más o menos esto les deja claro qué es lo que hace una cámara de inspección artificial. Esto es por ejemplo, de esa herramienta, ¿qué opciones traería la exportación de la información que estás midiendo ahí? Me refiero, por ejemplo, si se pudiera, digamos, de esa foto, de esos colores, si hay forma de exportar que cuánto medía, cosas así. Esa pregunta tiene dos respuestas, ¿no? La primera es que lo más importante que el cliente necesita es que le avise si está bien o está mal, ¿no? Para poder hacer eso, lo más sencillo es utilizar entradas señales digitales, que es enviar un pulso de 24 volts a su sistema destino, o bien avisarle a su PLC, que es un controlador del proceso de manufactura en general, que algo pasó en ese momento, y el PLC registra que en esa hora milisegundo una pieza tuvo determinado error. ¿Por qué? Porque yo le avisé, la cámara le dijo que algo estaba pasando. Es la primera parte de la respuesta. La segunda parte es que puedes generar un banco o un banco de información relacionado a todo tu proceso, al histórico de tu proceso. Y eso se consigue, o sea, eso no es para la inmediatez del proceso, sino para el histórico de lo que sucedió en tu línea. Exactamente, para que tú puedas decirle a quien sea que te esté pidiendo el recall que tú tienes un backup de todas las inspecciones, de todas las piezas que han pasado por esa máquina en particular, ¿no? Generalmente eso va asociado a un sistema de trazabilidad, o sea, que tú puedas trazar hacia el pasado lo que sucedió con esa pieza y que tengas información adicionada a esa trazabilidad para poderla rescatar y mostrarla al cliente. ¿Tú has hecho aplicaciones de ese estilo, no, Marco? No sé si nos quieres platicar. Sí, es correcto. Esto es muy común. Déjenme pasar la chancla para que no se lastime el cuello. Hay que poner a Marco a chapear, porque luego Marco no chapea. Pero más cómodo. Tiene que quitar un poquito. Esto es muy común en la industria automotriz. La industria automotriz tiene muchísimas regulaciones y recientemente les agregaron otra más en la que les piden que puedan tener trazabilidad, ¿no? Trazabilidad de todos los productos que se han elaborado, que puedan saber quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Entonces, estos sistemas, como pueden ver ahí, cuántos conectores, cuántas piezas no tenemos en la industria automotriz que son igualitas. Lo único que cambia es que el conector es 3 milímetros más ancho. Un operador pues, lo ve y dice bien, tiene la pieza en mano, bien. Incluso ustedes, no sé si ahorita ya cambiaste la conector, bueno, ahorita que lo cambié, a ver si ustedes me dicen cuál fue el error, ¿no? A lo que voy es muy fácil que las personas se equivoquen o con tareas repetitivas es de sí. Sé que mi meta de producción son inspeccionar 500 piezas, pues, me aviento mis 500 piezas y si se me fue alguna, pues ni modo. Este equipo no te deja, ¿no? Ahí te detectó el error, te dice, espérate, esa pieza está mal. A lo mejor, entonces lo que decía Abraham, aquí lo que te reducen son costos, te reducen desperdicios de material. ¿Por qué? Porque a lo mejor si esta pieza se va y sigue su proceso de producción, ustedes van a agregar otras piezas que a lo mejor se van a echar a perder, que van a quedar soldadas o no sé, que ves, al final de cuentas en el momento que se den cuenta va a ser un desperdicio, porque es una pieza que se va a tener que tirar. Y ese es el menor de las consecuencias, ¿no? Lo de menos es tirar una pieza. Imagínense que ese conector fuera al controlador del control de estabilidad del coche que manejan, ¿no? Entonces, si un operador se hubiera equivocado y lo hubiera conectado, probablemente más de uno ya no estaría aquí, ¿no? Entonces, hacer esto, claro. O sea, hacer esto no nada más le ahorra dinero a la planta de producción, sino que salva vidas, ¿no? En el mundo real esto hace la diferencia. ¿Hasta cuántos parámetros le puedes pedir que marque? Es buena pregunta. Es una respuesta medio rara, pero te la voy a explicar. Puedes generar un número ilimitado de programas. Vamos a suponer que en la misma planta, en la misma máquina, producen 54 modelos de balatas y necesitamos tener un programa para cada tipo de balata, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo pide la trazabilidad y porque hay que hacer una inspección individualizada por producto.
pero puedes agregar 100, 150, 200 programas, no importa, solo puedes enseñar el número indeterminado de piezas que quieras enseñar. Dentro de cada programa puedes agregar un número casi ilimitado de herramientas, es decir, tú podrías inspeccionarle 90 cosas en una sola foto a la misma pieza y aún así tener un resultado que tardaría milisegundos. El tiempo de inspección de todo lo que estoy haciendo ahorita son 668 milisegundos, ¿no? Entonces, es muy importante para una industria manufacturera tener tiempos de respuesta rapidísimos para poder tener un throughput muy elevado y con un control de calidad excelente. Entonces, eso es lo que hace el sistema de edición. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, estas imágenes que hace Revisa, ¿se pueden hacer imágenes, digamos, de una pieza? Sí, de hecho tenemos muchas aplicaciones de ese estilo. Marco acaba de hacer una con Unilever, espero que no se enoje nadie por decir la palabra Unilever aquí, se enojan, ¿no? En el que estamos inspeccionando desodorantes y los desodorantes van en movimiento en una banda y después tienen un alineador que los va tocando unos con otros y las latas van rapidísimo. Entonces con esas latas estamos en práctica. Ok, ahí esa máquina produce alrededor de 500 latas por minuto. Entonces eso nos da un tiempo de inspección de como de 60 milisegundos. Entonces ahí, bueno, ahí estamos haciendo varias cosas. Uno de los temas más importantes es que a ver, ahorita que se nos comente, a lo mejor ustedes van a decir siempre en el pasado, que el envase es de un producto y lo que va dentro es otra cosa, ¿no? Le meten otra cosa. Entonces ellos lo que nos pidieron es, necesito asegurarme que el producto, que el empaque, el contenedor coincide con lo que estoy produciendo. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos un arreglo con equipos de edición. ¿Perdón? Con peso también. Bueno, para eso son básculas. Para eso se ocupan básculas, pero eso es para la cantidad de material que le ponen. A lo que se refiere es el olor del desodorante, ¿no? Entonces Sí, al final la ambas fórmula. latas huelen, pesan lo mismo, pero huelen distinto. Eso es El correcto. cliente no se puede permitir que le llegue uno de frambuesa con que le uno de limón. Sí, cuando compraste el de hombre y te llega oliendo a rosas, pues no un problema, ¿no? Entonces ahí con esa tasa de producción es imposible que una persona esté checando, es imposible. Entonces con equipos Cognex logramos ayudarle a identificar latas incorrectas y sobre la marcha sacar esa lata y sigue. Entonces el primer efecto que hubo es que se evitaron reclamos porque esos productos no nada más se mandan aquí en México, se mandan a Europa, a Asia. Entonces imagínense el costo de regresar un pallet de producto desde Alemania hasta México porque una lata. Porque el cliente final no se va a arriesgar a pensar, no, pues nada más fue una la que tuvo el problema. Se regresó todo, hasta el contenedor te regresó. Y si es bueno, peor, porque no solo te lo regresan, sino también te multan, ¿no? Y si me lo vuelves a hacer y te... ¿no? Sí, correcto. Es un correcto. Pero... ¿Sí vieron cuál fue la diferencia? Sí, el cable. Ustedes, ahora sí, imagínense, pasemos al escenario real. ¿Ustedes creen que un operador que está inspeccionando 30, 40 piezas por minuto se va a notar eso? Difícil. Pues todo el cable, pero hasta ahí podría pasar en que el cable no lo metió bien, queda Es a la mitad correcto. y entonces vea que no hay diferencia entre el grueso de cuando todo pasa, ¿no? Ahí podría ser una que se te pase. De hecho, ahí podríamos hacer otra inspección, ¿no? Podríamos poner la cámara con el conector volteado, inspeccionando que estén todos los pines. ¿No? Se ensambló bien. Esa es una aplicación también real y es común. Continental Automotive en Cuautla hace PCBs para control de estabilidad, o sea, son los sistemas de seguridad activa de los vehículos, ¿no? Y cada conector tiene pines. Si uno de esos pines está desviado, no importa que todo esté bien hecho, todo va a fallar, ¿no? Entonces, ellos tienen que inspeccionar de frente que ningún pin esté doblado, que sea medio milímetro. Es una gran diferencia para saber si eso te va a ayudar cuando vayas a chocar o no. ¿Qué hiciste ese choque? Porque es lo más dramático. Ya no vas a cambiar el lente sobre la distancia para enfocar qué tanto de la o no. Eso es correcto, o sea, hay que seguramente cambiar el lente y la iluminación, y dependiendo de la precisión con la que quieras medir, seguramente también habríamos que ver qué modelo de cámara es la necesaria, ¿no? Tenemos un equipo que se dice 2000, que es el modelo de entrada, que cuesta como $1000, que
te puede dar una precisión relativamente alta en fotos chiquitillas. Pero vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Cuando crece el field of view, cuando crece el campo de visión, los píxeles, los mismos número de píxeles se reparten entre una mayor cantidad de área. Entonces la precisión disminuye. Entonces, una de dos, o reduces el tamaño de tu foto o subes la resolución del equipo que está tomando la imagen, ¿no? Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Sí, vamos. ¿Alguien más? Perdón, este tipo de sistema en la industria, digo, me imagino que ya es como muy cotidiano. Es común. Sí, ya es común. Pero, por ejemplo, si podríamos hablar de un porcentaje, el 100% de las empresas ya lo usan, o inclusive, no sé si podríamos estar hablando de que hay sistemas a lo mejor un poquito más avanzados, no sé si tengas esa perspectiva. Ok. Depende de la industria de la que estemos hablando, es lo común de este tipo de aplicaciones. Generalmente, en las industrias en las que un error humano se vuelve un tema más crítico, por ejemplo, la industria automotriz, para ellos es casi una inversión que ni les duele hacer, ¿no? Porque un problema de una marca, escuchaste el tema de Takata, ¿no? O sea, Takata acaba de quebrar porque tenía defectos de fabricación, sus bolsas se han ido durante un tiempo y nadie lo dijo, nadie lo reportó, ¿no? Había más temas, había temas de diseño, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que estaban en ese tema en particular eran temas de inspección en la fábrica, en el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Takata no hubiera preferido comprar 150 de estas cosas y no quebrar, ¿no? Seguramente lo hubiera querido hacer a tiempo. Sí lo hizo, pero lo hizo después, lo hizo tarde. Entonces, dependiendo qué tan crítico es un error, para esa industria en particular, es lo común de que se usen este tipo de sistemas, ¿no? Si me dices, oye, una cartonera usa esto, la cartonera sigue siendo industria, ¿no? Pero a la cartonera no le importa si va 3 milímetros más corto el tiro o si va 4 milímetros desviado el ensamble, ¿no? La cartonera no le pasa tanto como a una industria no, y aunque si fuera no va a gastar en un equipo así. Seguramente, ¿no? Hace rato alguien me dijo que lo que hacen es que tienen, por ejemplo, hablando de eso, que tienen como un molde. Sí, pero sí, o sea, es algo más arcaico que la misma planta no lo va, pero como tú dices, o sea, que así mismo yo me endeude a 20 años en comprar todo esto, pero claramente tengo una línea de producción en un 90%, 97%. Eso es correcto. Y terminando de responder esa pregunta, hay muchas regulaciones que se están implementando en todo el mundo, generalmente impulsadas por organizaciones en Estados Unidos, que obligan a los productores de ciertas tecnologías a tener trazabilidad y tener inspección relacionada a esa trazabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno gringo no se quiere arriesgar que empiece a haber un problema y que maten a sus ciudadanos, que son muy valiosos, ¿no? Por un problema de esta índole. Entonces las regulaciones también ayudan a que esta tecnología se difunda mucho más rápido. Entonces digamos que estamos en un punto, la industria automotriz es básica. Casi. Pero digamos que cada vez, como se está hablando mucho de de incorporar a los nuevos proveedores a esta onda, digamos que es un producto oportuno, o sea, es un producto pues sí, o sea, necesario, ¿no? El mundo, para estar a la altura. El mundo en general se rige por la reducción de costos. O sea, a Unilever, bueno, vamos a usar otra empresa, a Suavitel le costaba hace 10 años producir 10 pesos 2,5 litros de suavizante, ¿no? Y el dueño de Procter dice, a mí no me importa que eso te cueste, o sea, yo necesito que para el siguiente año te cueste 8 y para el siguiente año te cueste 6. Entonces, eso es un drive para evitar el número de errores lo más posible. Entonces, los ingenieros de manufactura, en general, están buscando constantemente proyectos de mejora para reducir el costo. Una de las maneras de reducir el costo es evitar el scrap, evitar errores y evitar multas, ¿no? Entonces, esta tecnología le empuja el dinero más que cualquier otra cosa, ¿no? Va mucho. Sí. Oye, nada más otra pregunta. Todo el sistema que estamos viendo y ya detectamos por un cierto proceso, producto, defectos, o sea, información, ¿se puede conectar o el sistema ya, digamos, alimenta una base de datos donde se puede dar ya
nuestras medidas de calidad, o sea, nuestros indicadores de calidad. Vamos a ver un ejemplo de RTM ahorita. Ajá. No sé si quieres contestar algo de eso. Bueno, aquí hay varias formas de atacarlo. Ahorita ya la industria 4.0 ya lo está forzando un poco a eso, o ya forzando a eso, pero hay formas de atacarlo. De hecho, nosotros, por ejemplo, antes de que surgiera esto, nosotros hemos hecho sistemas para nuestros clientes en los que yo voy identificando las fallas en las piezas y lo registro en una base de datos por medio de un desarrollo que hizo mi fábrica de software, o si ustedes tienen equipo de desarrollo, yo les puedo ayudar a configurar los equipos para que transmitan tanto las fotografías como la información, las mande a algún punto, a algún sistema dentro de su organización para que esa información se almacene. Porque eso ya lo debe estar, o sea, ya debe estar. Ya no es de que, bueno, pues yo voy a empezar a revisar, pues ya es algo que debemos tener todo el tiempo. Y a su vez hasta puedes ofrecer a tu mismo cliente más información de la que algún otro. Y es que pasa, o sea, todos los que son proveedores de industria automotriz les está pasando. La industria automotriz, las armadoras están diciendo, yo necesito que me lo mandes con este nivel de calidad. Las automotrices están diciendo, cuando me mandes códigos de barra grabados, yo necesito que tenga mínimo un grado B. Tú como proveedor que antes me maquilabas esto, no sabes cómo estaba, ¿no? Entonces, la misma industria te va forzando a actualizarte. ¿Vale? Entonces, sí, efectivamente, la industria los jala. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Nos gustan mucho las preguntas. Tenemos que exponer. Quiere decir que no tengo que trabajar. ¿Ah? Bueno, vamos a hablar de conceptos muy básicos de iluminación óptica y enfoque, que en general son básicos para poder echar a andar una aplicación de visión artificial. Al final del día somos fotógrafos industriales, ¿no? Somos fotógrafos de piezas para ver si están bien o no están bien, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que una aplicación sea exitosa es poderla iluminar de la manera necesaria para que funcione. Sí. Súper importante, súper importante. Yo creo que más que cualquier el área de edición, todo eso, lo más importante cuando implementes un sistema de este tipo es asegurar la iluminación. No porque ahorita, y de hecho nos pasó ayer que estábamos armando el demo, nos estaba dando el sol acá de frente, el demo ya lo configuramos, todo funcionó muy bien, llegamos en la mañana a ver cómo quedó. Ya no sé cómo quedó. ¿Por qué? Porque el sol ya me está dando de frente, ahora está de este lado, entonces ya nos ya la misma iluminación. La misma iluminación, la iluminación natural es como que nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces siempre debemos, lo primerito que hay que revisar es la iluminación. Necesitamos asegurar las mismas condiciones de iluminación para poder implementar los sistemas. Obviamente, en 35 años nos hemos topado con diferentes condiciones de iluminación en muchísimos lugares del mundo, en diferentes plantas. Entonces, Cognex tiene varias maneras de poder lidiar los cambios de iluminación ambiental. Uno de ellos es la longitud de onda de la iluminación que tiene montada el equipo, y esa longitud de onda se filtra para que solamente dejes regresar al sensor la longitud de onda de la luz adecuada que te sirve para tu inspección, ¿no? Eso quiere decir que del espectro total de la luz visible e invisible voy a recortar todas esas longitudes de onda para quedarme con un espectro muy limitado del espectro general de la luz, para que no se meta la iluminación en la aplicación, ¿no? Eso se hace con lámparas especiales, luces especiales, con filtros para esas lámparas y con la posición y distancia de la cámara del producto. Generalmente la forma más sencilla de blindar una aplicación no es poniéndole cortinas y tapas, no es aislándola de la luz, sino más bien blindándola con iluminación. O sea, tienes que trabajar con lámparas para que esa longitud de onda neutralice el resto de la iluminación. Entonces, ese es el primer concepto de visión, se llama Field of View. La traducción literal española es campo de visión. A mí, ¿por qué me importa esto? Vamos a suponer que quiero inspeccionar este engrane, y ese engrane se podría mover en una banda que mide 5x7, ¿no? Entonces yo necesito asegurarme que el campo de visión es suficiente como para que la pieza esté contenida ahí adentro, pero no demasiado grande como para que la resolución de mi cámara se caiga, ¿no? En este ejemplo, en el ejemplo 3,
casi tres cuartas partes del campo de visión están desperdiciadas sin ver nada, ¿no? Todos esos píxeles que están aquí están en realidad desperdiciados porque no están inspeccionando nada sobre tu pieza, ¿no? Entonces, para poder hacer la selección de un campo de visión adecuado, se tiene que hacer. Perdón, sí, pero de igual manera sí alcanza a detectar el error de la pieza. Sí, ¿no? Pues depende de qué error estés buscando. Vamos a suponer que quieres inspeccionar esta pieza y quieres que mida 12.07, ¿no? Y tú me dices, oye, es que yo por proceso tengo que dar ese .07 más o menos .01, ¿no? Yo te diría, ¿la puedo inspeccionar? Sí, a lo mejor puedo contar el número de engranes, ¿no? Porque es una inspección que requiere mucha menos precisión. Pero si quiero lograr ese .01 de tolerancia que tú me das, necesito adecuar la resolución de la cámara al tamaño de la pieza para poder lograr esa resolución que se necesita. Para poder determinar, ¿sí? ¿Tiene la capacidad para detectar errores a más de 2 engranes en este ejemplo? Sí. Podemos hacer casi. O sea, si viene un engrane faltante, es una pieza mala, podemos hacer eso. No sé si quieres hacer un ejemplo con la ficha. Si quieres lo que tú preparas, por ejemplo, lo le sigo y ya no la pieza que ya lo tengas. La respuesta es sí. Creo que si pudiera de la pieza que pasen 2 o 3 piezas, checar sobre esas 3 piezas los diferentes engranes. Al mismo tiempo. Claro. Se puede hacer en diferentes magnitudes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cliente en Tijuana que hace PCBs y es un PCB de este tamaño, y dentro de este PCB hay 65 códigos data matrix, ¿no? Y él quiere leer los 65 códigos al mismo tiempo, o sea, con un solo botonazo quiere saber qué dicen todos esos códigos, ¿no? Entonces, con un lector de código más o menos convencional, puedes leer 65 códigos a la vez. Hay clientes que necesitan diferenciar, por ejemplo, tornillería. Entonces, si ellos avientan los tornillos a una banda y la banda se va moviendo, y la cámara que está aquí arriba puede tomar la foto y inspeccionar todos los tornillos que estén en esa foto al mismo tiempo y en cualquier posición en la que vengan. Entonces, el alcance del algoritmo es muy loco. Sí, realmente lo grandioso es el desarrollo, ¿no? Sí, el algoritmo, el software que está detrás de esto es lo que va a la internet. Lo mágico. Sí, y el constructor que te da. O sea, nosotros. Sí, la tabla. Oye, por ejemplo, ¿hay alguna cámara que para checar las propiedades de los materiales? O sea, densidades, porosidad, todo eso. Un cliente muy grande que tenemos en México es Faurecia, que hace interiores, ¿no? Y Faurecia le importa mucho que la tela que está corriendo en un momento determinado, independientemente del color que sea, que tenga cierto grado de porosidad, que los perforados vengan a cierta distancia, etc. Una de las maneras en las que se realiza ese tipo de inspección es usando luz infrarroja. La luz infrarroja trabaja más con las propiedades del material que con el color visible para el ojo humano, ¿no? Entonces, si yo utilizo luz infrarroja y la filtro, puedo ver cosas, por ejemplo, para aplicaciones de bajo contraste. Algo me están intentando decir. ¿Ya? ¿Adiós? Adiós. No, no es cierto. Ok. Bueno, la luz infrarroja sirve para generar aplicaciones de bajo contraste, por ejemplo, ¿no? Si es una pieza negra y pongo un velcro negro, puedo diferenciar con luz infrarroja dónde está mi pieza 1 y mi pieza 2 sin necesidad de generar mucho contraste visual, ¿no? Por ejemplo. Creo que tengo poquito tiempo. Les voy a platicar nada más working distance, o sea, puedo variar la distancia en la que trabaja la cámara con respecto a una pieza, cambiando los lentes, ¿no? Esta es una gráfica donde es muy sencillo calcular qué lentes se necesita. Por ejemplo, necesito esperar una distancia de trabajo de 300 milímetros y ver una foto de 300 milímetros, entonces cruzo la información y me dice que tengo que usar un lente de 6 milímetros, ¿no? Entonces, es muy sencillo en términos generales poder determinar qué medida de lente se necesita para una aplicación particular, ¿va? Profundidad de campo es un concepto de visión, más bien de óptica, relativamente sencillo. Vamos a suponer que en Procter & Gamble tengo en el área de paquetes un lector de códigos que está montado junto a una banda y que lleva una caja, ¿no? Pero Procter nunca puede garantizarme que la caja venga aquí o acá o acá. Entonces yo tengo que ser capaz de leer el código que trae pegada esa caja a cualquiera de las tres distancias, ¿no? Utilizando una parte mecánica en el lente que se llama el obturador, puedo cerrar
cerrar esa apertura a lo mínimo, y eso por un fenómeno de la luz me permite tener una foto enfocada a muchas más distancias dentro de cierto rango para poder observar esos cambios en la distancia entre el objeto y el lector, ¿no? Como es una pieza que va en movimiento, no tengo tiempo para hacer un cambio por software, entonces lo resuelvo con óptica, pero también podría hacerlo con software, ¿no? Antes de que se vaya, porque entiendo que casi se va a terminar el tiempo, quiero enseñarles algo que yo creo que va a ser muy interesante y que va a llevar a la trazabilidad a la industria 4.0, ¿no? Es un poquito un adelanto de hacia dónde va el tema de lectores de código, porque un lector de código lo ven hasta en el Oxxo, ¿no? Entonces llega así, ¡pum! Ya, y yo. Pero eso no tiene ningún valor agregado. Leer un código, podemos hacer cosas como leer códigos dañados o leer códigos marcados en metal, que son muy complicados. O sea, podemos hacer cosas en términos de decodificación muy importantes, pero hay un escalón más arriba, que es lo que les digo que vamos a llevar al lector de código a industria 4.0, que es que los lectores se autodiagnostiquen en una línea, o sea, que los lectores mismos te puedan analizar en tiempo real cómo está siendo tu proceso en un determinado momento en el tiempo, ¿no? Y para eso nosotros Cognex generó un producto que se llama RTM, que la traducción literal es monitoreo en tiempo real, real time monitoring, ¿no? Entonces aquí lo que está pasando es que el lector está tomando una foto cada medio segundo, cada 500 milisegundos, dice que ese código dice adentro 2 de diamantes, porque es una carta de 2 diamantes, entonces yo la pongo ahí, cuando lo decodifica me dice que son 2 de diamantes y me está dando la calidad del marcado. Ahí arriba no sé si ven que hay una A. Eso es porque ese código en particular tiene todas las características necesarias de un código perfecto, ¿no? Sí. Eso no es reto. No, vuelta. Con la boca abajo. Eso sí va a estar más claro. Ok, entonces, si yo presento un código, por ejemplo, esta es una simulación de un error de un código, ¿no? O sea, el mismo código marcado, pero le está pegando algo de iluminación, tiene algún defecto, tiene un problema ahí, ¿no? Entonces, si yo presento ese código en lugar del código que estaba antes, si se fijan, la calificación se cayó, ¿no? Ahora tengo una letra C en daño de patrón fijo. Quiere decir que una parte de la anatomía del código está dañada, ¿va? ¿Por qué? Por alguna razón. Entonces, el código es tan bueno como su calificación más baja. Entonces, como en este caso, la calificación más baja es una C, la calificación total del código se vuelve una calificación C, ¿no? Eso es una aplicación real en la industria. Hay muchas plantas que sufren muchísimo porque no pueden leer los códigos dañados, pero aparte porque no saben cuál fue el problema con el código, no tienen idea de qué es lo que está pasando en su línea y no saben cómo resolver el problema, ¿no? Entonces lo único que hacen es que le marcan a madre, tengo problemas, ¿no? Pero nadie sabe nada, ¿no? Entonces Cognex creó una herramienta que se llama RTM, que sirve para poder tener esa información en tiempo real en cualquier punto del proceso, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que está mostrando el performance en general de un punto de lectura en particular de toda la línea de producción, ¿no? Entonces, en esta gráfica dice que en la última hora tengo el 95% del rate de lectura, o sea, de todos los intentos que he hecho por leer un código, el 95% de las veces lo he leído, ¿no? Eso sigue sin ser información muy valiosa, nada más ser que en 5% de las ocasiones no leí, ¿no? Pero no sé por qué, ¿no? Entonces, puedo ir escarbando esa información para poder tener el resultado del problema que está originando esa caída en la lectura, ¿no? Entonces, me está diciendo que en la última hora la calidad promedio de mis códigos está en B-. ¿Por qué? Porque tuve un chorro de A's, pero tuve una C. Entonces, ese promedio dice que el promedio de la calidad del marcado, la calidad de impresión, en toda mi línea es más o menos bueno, ¿no? Y te puedes mostrar en cualquier punto en el tiempo. Llegas aquí y le dices, pues hoy a las 11:22 mi código estaba aquí y luego a las 11:23 mi calidad de código se cayó acá, ¿no? Entonces tú puedes saber que algo en ese punto del tiempo sucedió, ¿no? Puedes tener un registro de todos los cambios que sucedieron en un equipo en particular. Por ejemplo, te puede decir que a tal hora alguien cambió la configuración en el lector, o incluso si tú no has leído, o sea, si ya estás teniendo problemas de lectura, puedes ir a un blog de fotos y imágenes no leídas y dar un clic. Oye, ¿por qué a las 11:22 no leíste? Pues porque el código no estaba dentro del campo de visión, ¿no? El código estaba fuera del perfil view y por eso no lo leí. Lo mismo con el histórico, no hay límite de tiempo hacia atrás,
para que tú puedas escarbar, para encontrar las causas de los problemas de producción en términos de lectura de código, ¿no? O sea, puedes guardar las imágenes de los no leídos, puedes ver una gráfica de cuántos intentos hizo un lector para poder decodificar un código, ¿no? Incluso puedes generar un mapa de calor sobre la posición más frecuente en la que el código cae, ¿no? O sea, el código debería de estar siempre en esa zona roja, es un mapa de calor, pero también se ve que has tenido ciertas variaciones o ciertas desviaciones de la posición del código dentro de tu mismo campo de visión, ¿no? Si esto es un problema, lo puedes arreglar. Esta funcionalidad está disponible para conectar a todos los equipos de de producción. Puedes conectar 100 equipos, 150 equipos y conocer el performance de cada uno de ellos en cualquier momento en el tiempo y tener información de por qué ese performance varió, ¿no? Ese es, yo creo que básicamente el mensaje que les quería dar. Me gustó mucho que hubo mucha interacción, muchas preguntas. Si tienen más dudas, vamos a estar por otra media hora aquí. Si quieren acercarse, manipular algún equipo, alguna pregunta en particular, una aplicación que tengan, son bienvenidos. Y muchas gracias por venir y muchas gracias por su tiempo. Ahorita que vamos a pasar al siguiente taller, van a retirar estas mamparas y posterior al taller del robot vamos a tener aquí mismo un espacio para poder platicar con ustedes si alguien necesita más información o le quedan dudas de algún tema en específico o quiere concertar una cita para que vayamos a ver físicamente. Aquí nosotros nos vamos a quedar mucho más tiempo con ustedes para tratar de que este tiempo sea más productivo aún. ¿Sí? Entonces, si quieren pasar aquí a ver los equipos, a tocarlos, a manipular, a llevarse. Tenemos descuentos del 5%. Oye, mira, yo vengo de las calles y bueno, más por la parte académica, productos puede ser bastante Sí,
probando esta nueva tecnología. Eso de repente lo verás claro. ¿Cuál es el canal adecuado para eso? La Comics, nada más que tramita el programa de education. Perfecto, muy bien, te regreso otra vez. ¿Más dudas? Se puede hacer de dos alcances. Si utilizo visión en 2D, sobre una cámara como las que no soy, puedes ver de ancho, puedes hacer eso. Podemos hacer visión 2D, podemos medir el ancho, buscar presencia ausencia y una interrupción de la manera que se va a hacer. Pero si quieres tener una medición completa, podemos utilizar un cabezal en 3D, hacer un barrido en 3D, una imagen tridimensional de la cadena, los reportes se generan en la